Hola a todos, Juan González de Cursos Odonto 3D. Llegamos ya a la octava y penúltima entrega de este curso gratis de 3D Slicer. Hoy, pues luego de cierto tiempo, ya que he tenido pues que ir postergando esta lección un poco por proyectos que vienen con la Academia de Cursos Odonto 3D, pues hoy tengo una lección muy particular para aquellos que ya están utilizando 3D Slicer, que sé que son varios, que le están dando pues con muchas ganas al software, están aprendiendo a usarlo de muchas maneras y que ya veo muchas preguntas alrededor de los comentarios. Y creo que una de las partes que más confunde es el manejo de las librerías, el manejo de las bases de datos, que en general es una parte muy importante, aunque parezca que no es relevante, es muy importante cuando uno ya tiene una cantidad de pacientes y de tomografías o bueno, de volúmenes almacenados en el computador. Así que hoy vamos a ver paso por paso cómo manejar estos volúmenes y cómo organizarlos de manera que no haya confusión, no tengamos problemas ni errores en 3D Slicer. Y bien, ya estoy ya en la pantalla de 3D Slicer y como recordarán de la primera lección, si no les dejo la tarjeta arriba, en este botón de DICOM se abre este panel de DICOM Database, base de datos de DICOM, donde debe salir pues una lista de todos mis pacientes que yo he ido importando, ¿no? Yo arrastro una carpeta aquí y se carga un paciente. Para mantener las cosas ordenadas, yo suelo guardar todas mis tomografías dentro de una misma carpeta. Y tengo paciente 1, 2, 3, aquí lo he puesto como ejemplo, pero evidentemente tengo los nombres de los pacientes aquí. Pues bien, para que 3D Slicer sepa dónde está el archivo, lo que hará es crear una base de datos, es decir, un conjunto de texto, de información, donde indica dónde se encuentra el archivo, cómo se llama, qué contiene y pues varios datos respecto a ese volumen. ¿Sí? ¿Dónde está esta base de datos almacenada? Por defecto, pues Slicer lo pondrá en un directorio aleatorio, digamos, configurado por defecto. Ahora mismo no recuerdo cuál. Creo que se puede configurar de inicio, pero de todos modos mi recomendación es configurarlo una vez comencemos a trabajar ya de plano con 3D Slicer. Dentro de esta misma pestaña o de este mismo panel, en la parte de abajo tengo el botón o el menú DICOM Database Settings, es decir, configuraciones de la base de datos. Y el primer botón me dice dónde está ubicada esta base de datos. Yo puedo elegir cualquier carpeta de mi computador. Ahora mismo he elegido esta que he creado para esta lección, que se llama YouTube, y por eso me está saliendo aquí un mensaje que dice no hay ninguna base de datos de ahí, ¿qué quieres que haga? ¿Creo una nueva o elijo una existente? Si presiono crear una nueva, ya sale todo más normal aquí con lo que me permite buscar dentro de la base de datos, y dentro de esta carpeta se ubica esta nueva carpeta de 3D Slicer que contiene ya las bases de datos. Esto está fantástico saberlo para poder entender qué son esas carpetas que está guardando 3D Slicer en mi computador y si debo o no borrarlas. Alerta, no las borres. Pues bien, una vez tengo esto aquí, voy a cargar un paciente. Yo he puesto este de aquí como un paciente de prueba, el número 5, solo se llama paciente para evitarme problemas ahí de tener que ocultar los datos, pero una vez que yo cargo este paciente, puedo cargar la tomografía, ya podré pues comenzar a trabajar con ella. Sin embargo, algo que pasa con frecuencia es que después de que yo he trabajado con esto, he cargado y demás, por cualquier razón esta tomografía la cargué desde otro directorio, tal vez lo tenía en descargas o en mis documentos o lo que sea, y lo muevo a otro lado. Por ejemplo, aquí yo voy a poner una nueva carpeta, simplemente nueva carpeta, y arrastro esto dentro de este lugar. Ahora, cuando yo abro 3D Slicer, van a observar que dentro de la base de datos sí se encuentra el paciente de prueba, ¿no? Si yo pongo aquí DCM, me dice paciente. Todo está como debería estar, pero si yo quiero cargar este archivo, me sale una advertencia, warning, no existe esta información en el disco. ¿Dónde está ese paciente? ¿Dónde lo has metido? Pues bien, esto es muy sencillo de solucionar porque pues si sabemos que hemos movido la carpeta, solo es cuestión de buscar dónde está la carpeta. Ni siquiera tengo que arrastrar la misma carpeta, puedo arrastrar la carpeta contenedora, es decir, la que está por encima, en este caso la nueva carpeta, la suelto aquí, bueno, de hecho acá, la suelto aquí y vuelve a cargar, ¿vieron? Ahora dice, vuelve a cargar los enlaces, todo parece estar bien y ahora, si es que presiono cargar, ya
reconoce que la información no se duplicó nada, ya entiende que ese es el mismo paciente que yo estuve buscando antes. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto mismo, pero en lugar de moverlo, a lo mejor eliminamos de esta carpeta? Pues la eliminamos ahí y ahora yo trato de cargar y me dice, ojo, ya no existe este paciente. Entonces ahora pues voy a cerrar 3D Slicer para que quede un poco más claro el ejemplo, porque si no, no tendría ningún volumen cargado ahí. Ahora que yo no tengo el paciente y ya no puedo buscar la carpeta que lo contiene, ya no quiero que me aparezca esto aquí, porque luego voy a tener pacientes vacíos por ahí y de repente voy a quererlos cargar y voy a tener problemas. ¿Cómo se soluciona? Pues muy sencillo. En la parte de abajo de esta misma categoría, donde dice pues Database Settings, me da varias opciones. Una de ellas me dice pues mantenimiento, ¿no? Remover o remove datasets, archivos de datos que estén no disponibles, unavailable. Si presiono esto de aquí, me dice, ¿está seguro que quiere borrar lo que no está disponible? Le presiono que sí para cada archivo o sí a todo cuando haya muchos que estén borrados, y pues se limpia esta base de datos. Cada cierto tiempo, si estamos trabajando sobre todo con archivos temporales, con tomografías que a lo mejor no son de pacientes propios, conviene hacer este paso y limpiar la base de datos para tener ordenado y solo los pacientes que queremos. Si yo tengo todos estos pacientes en esta carpeta, lo lógico o lo conveniente es tenerlos todos de golpe. Es decir, la primera vez que cree la base de datos, seguramente ya voy a tener algunos archivos listos en mi computador y no quiero irlos cargando uno por uno, así que lo más fácil es arrastrar toda esa carpeta, soltarla aquí y ahora sí va a reconocer todos los archivos que hayan dentro y me va a cargar una lista con todos los pacientes. Ahora mismo sí he ofuscado un poco aquí los pacientes para que pues no los puedan leer por privacidad, pero pues aquí ustedes verán los nombres de sus pacientes. Finalmente, si en cualquier punto yo ya no quiero utilizar estos pacientes, puedo presionar aquí Remove All Datasets y con eso pues elimino todo eso de ahí y empiezo desde cero. O pues simplemente cambio a otra carpeta y con eso pues creo una nueva base de datos. Podría tener incluso distintas bases de datos dependiendo de, no sé, estos volúmenes son de este lugar, estos son de otra clínica o lo que sea, ¿no? Así que así podemos manejar distintos grupos de archivos dentro de 3D Slicer y poderlos buscar por nombre, apellido y demás aquí. Para la segunda parte de este tutorial vamos a analizar algo muy importante. Cuando recibimos una tomografía, un volumen tomográfico desde un equipo, muchas veces el software que configuró esa tomografía pues exporta el volumen, como quien dice, sin modificaciones, y luego el volumen a lo mejor con un filtro, y luego una imagen que se creó como una simulación de la panorámica, o muchos datos que son adicionales al volumen dentro del mismo paquete que es el archivo DICOM. Dentro de los mismos DICOM de este volumen tenemos más cosas extra que ocupan espacio. Por ejemplo, esta carpeta de este paciente ocupa 222 megabytes. Incluso aquí dice, se consideran 224 en el disco. 222 megabytes puede no parecer tanto, pero si yo tengo 100, ya comienza a llenarse mi computador de una manera exponencial, ¿no? Muy fácil y rápida. Así que cuando yo importo esto y me voy acá a 3D Slicer, veo que dentro de ese volumen tengo varias cosas. De esto también ya lo hablamos en la primera lección, así que no lo olviden. Y vamos a ver que pues uno solo tiene dos cortes, otro tiene 205, otro tiene 191, otro tiene etcétera, etcétera. Yo puedo cargar todo ahora mismo y me va a salir de hecho una previsualización de lo que tiene cada corte. Aquí esto me dice que algunos cortes no son precisos, incluso algunos tomógrafos fusionan varios cortes, algo que se llama stitching, y eso pues justamente es lo que me está dando ese error. Presiono OK y todo debería estar bien. Pues bien, aquí veo por ejemplo que este archivo tiene como esta reconstrucción un poco extraña. Luego tengo uno que parece estar vacío, luego tengo este que ya tiene el volumen, luego tengo este de acá que también tiene un volumen, luego tengo este de acá, todos tienen volúmenes, así que estos son muchos cortes que están ocupando bastante espacio en mi computador. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto y tener las cosas más organizadas? Pues es muy simple. Selecciono el que tenga más cortes, supongamos que es este de aquí,
doy clic derecho y presiono Export to DICOM. Se abre una nueva carpeta y aquí pasa algo muy interesante. Todos los datos del paciente, aquí yo los he modificado, pero todos los datos del paciente que están dentro de este nodo, dentro de este icono que dice paciente, todos esos datos se almacenan en este archivo DICOM. Es decir, que ahora que lo exporte, se exporta con los cortes más la información del paciente, así que no pierdo nada. Pero estoy omitiendo esos cortes o esos volúmenes duplicados que me mandó el tomógrafo. Así que estoy eligiendo solo el que me interesa, poniendo todos los datos del paciente y luego aquí abajo elijo una carpeta. Por ejemplo, voy a crear una nueva carpeta que se llame paciente 5, ¿sí? Vamos a poner dentro de la carpeta paciente 5. Y aquí, muy importante, elijo exportar la serie, es decir, exportar lo que tengo seleccionado, solo el volumen, solo los cortes que tengo seleccionados, no toda la serie. Y acá abajo también es muy importante que esté seleccionado Scalar Volume, es decir, el volumen tomográfico y no este bundle que es la información de 3D Slicer que no necesito. Scalar Volume. Selecciono eso, selecciono el volumen que tiene la mayor cantidad de cortes, que es el que me sirve. Y aquí puedo cambiar cualquier cantidad de información que esté aquí, pues lo que necesite. Aquí puedo agregar más comentarios del paciente, puedo darle un ID, una identificación, etcétera, ¿no? Para tener más orden y luego buscarlo más fácilmente, tal vez. Bien, configuro todo esto y presiono exportar. Y con eso se manda dentro de la carpeta que elegimos, que era paciente 5, un nuevo volumen dentro de esta carpeta que dice Scalar Volume. Miren que aquí está el DICOM, todo parece estar bien, pero si ahora yo analizo la cantidad de información que ocupa, este ocupa solo 95 megabytes en contra del inicial que ocupaba, lo estoy poniendo mal, que ocupaba 222 megabytes. Eso quiere decir pues que en efecto he reducido más de la mitad de la información sin perder nada. Ahora ese volumen tiene todos los cortes, que es lo único que necesito, y todos esos volúmenes y cosas extra que me mandó el tomógrafo se eliminan. Así que luego de hacer eso, por ejemplo, yo podría borrar esta carpeta. Listo, me voy aquí a la opción que ya vimos hace un momento, remover todo lo que ya no hay. Y ahora que no tengo nada aquí, solo vuelvo a arrastrar la carpeta, cualquiera de ellas, la que dice YouTube por ejemplo, y ya me carga todos los pacientes, incluyendo este último que acabo de exportar, que se llama paciente prueba, y ahí tiene pues toda la misma información, no he perdido nada, están todos los 500 o 190 cortes y listo. Está esto exactamente como estuvo antes, no se ha borrado nada y ocupa mucho menos espacio en disco. Es así de sencillo, este manejo de las bases de datos es una lección importante de entender, espero que sea de mucha ayuda, espero que estén usando mucho 3D Slicer. Si tienen preguntas, déjenlas en la parte de abajo. Si les gustó el video, como siempre, dejen su pulgar arriba, si no pulgar abajo. En la parte de acá les dejo otros videos sobre odontología digital, por acá les dejo videos que me parecen interesantes, suscríbanse al canal, como siempre. Ha sido un gusto para mí, nos vemos en una próxima ocasión en su canal de Blender for Dental en español.